Quiero compartir con ustedes una primera parte de varias que vamos a trabajar y está organizado por temas. Y como siempre, como muy buenos reformados, queremos comenzar por Dios. Siempre deberíamos en todo comenzar por Dios. En la predicación, cuando son series de predicaciones, uno debe tener en cuenta que hay que revisar qué opina Dios, quién es Dios en cuanto a esto, qué es exactamente Dios en cuanto a este asunto, cualquiera que sea. Lo hicimos con la envidia, lo hicimos con el egoísmo, lo hicimos con la hipocresía. Entonces, claro, obviamente en el tema de conflicto, el tema de guerra, pues tenemos que comenzar con él, porque además tenemos un gran problema, y es que tenemos todo un cuerpo canónico en el Antiguo Testamento en el que la palabra guerra está 266 veces y la palabra paz 9 veces. Muy raro, ¿no? Y de hecho esas paz que aparecen están muy relacionadas con el shalom, que es un saludo. Entonces, vamos a verificar eso en la medida en que podemos mirar la Biblia y podemos organizar algunos temas concretos que nos van a ayudar. En serio que incluso a veces a corregir algunas de las teologías que hoy todavía tenemos, algunos de los elementos que recibimos y que efectivamente no hemos revisado bien y que claro no nos ayudan tampoco en la dinámica práctica de nuestra vida, es decir, en nuestra ética cristiana. Porque está claro en el Evangelio que nosotros no deberíamos jamás pensar en el tema de la guerra o el conflicto como algo que toca, que hay que enfrentar, que simplemente es normal. Tenemos que mirar eso. Pero, como les dije, vamos a comenzar con el Señor. Y este es un texto súper clásico. Ustedes saben cuál es la fuente escritural de echó a la mar los carros de Faraón. Oh, la 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 la. Todavía ustedes lo cantan y lo bailan, ¿no les da vergüenza? Bueno, sí, efectivamente ese himno de los años 80, que fue un boom a nivel latinoamericano por lo menos, que la gente bailó, cantó, volvió a bailar, volvió a cantar por años, está fundamentado en este texto del canto de Moisés. El canto de Moisés es muy largo y únicamente voy a hablar de una parte, de una expresión del canto de Moisés, porque en lo demás podíamos estar absolutamente de acuerdo y por eso quiero revisar eso con ustedes. En el capítulo 15 de Éxodo está el canto de Moisés y de María, ¿ya? Dice el texto. Y esto sucedió justamente después de la celebración de lo que pasó al pasar el mar Rojo, al pasar el pueblo de Israel y quedarse Faraón y todo su ejército sepultado en las aguas de ese mar. Entonces, después de que ganan esa inmensa y maravillosa victoria, aparece este cántico. Y es para algunos teólogos del Antiguo Testamento dicen que es el primer cántico oficial de la liturgia judía. No hay tanta seguridad de eso, pero realmente es un canto muy bonito y además es un clásico. De aquí han salido montones de canciones. Yo les puedo decir por lo menos 5 o 6 canciones que yo conozco salen de la repetición de esta alabanza. ¿Cómo comienza esto? Dice, entonces Moisés y los israelitas entonaron este canto en honor al Señor. Ya les dije lo que había pasado, ¿no? Entonces esto es un cántico de alabanza y gratitud. La pregunta es, ¿por qué van a alabar al Señor y por qué están tan contentos? Leemos, en mi versión dice, cantaré al Señor sublime, ha sido su victoria. Cantaré al Señor, sublime ha sido su victoria, caballos y jinetes hundió en el mar. Segundo versículo acá, el Señor es mi fortaleza y mi refugio, Él es mi salvación.
Él es mi Dios, por eso lo alabaré. Él es el Dios de mi Padre, por eso lo ensalzaré. Versículo 3, el Señor es un guerrero, dice aquí, su nombre es Señor. Vamos a mirarlo en la otra versión. ¿Está bien? A ustedes les gusta mucho, les encanta. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Paréntesis. ¿Qué culpita tenía el caballito? ¿Por qué se alegran? Porque los caballitos se hundieron y se ahogaron. En este mundo ahorita animalista eso no sería tan celebrado. Los animalitos que tenían la culpa no sabían si eran, solamente era porque le pertenecían a Faraón y a su ejército. Cierro paréntesis. Dice, ha echado en el mar el caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mis padres o de mi padre y lo enalteceré. Esta es la primera parte, es casi la introducción de todo el cántico de Moisés. Es muy, muy, muy famoso y es muy bello y de verdad uno podría decir, como dicen los filósofos cuando hablan de algo que un filósofo muy potente. Es que fulano dijo algo muy potente. Bueno, eso es muy potente también, porque miren, aquí hay 3 o 4 cosas que son importantes antes de entrar en el ejercicio de esto que estábamos mirando. Dios, ¿quién es Dios? ¿Cuál es el papel de Dios aquí? El papel de Dios aquí es el de liberador. El Señor es el que libra a Israel de las fauces, de la esclavitud del faraón y de Egipto como imperio. ¿Ya? Por muchos años los tienen esclavizados. El Señor le dice a Moisés, yo quiero por favor que ustedes estén conmigo en la lectura que conocen de la Biblia. Y es que lo único que el Señor le dijo a Moisés fue, ve Moisés, dile a Faraón que por favor deje salir a Israel de acá, que tú los vas a guiar, que por favor los deje ir. Eso fue todo. Digamos, la intención inicial, ojo, del Dios de Israel del Antiguo Testamento, ¿ya? Del que tenemos bastantes dificultades para poder entender, pues por los textos que vemos en el Antiguo Testamento. Pero la inicial invitación de Dios a partir de Moisés es, ve Moisés. ¿Qué le dice Moisés? ¿Y cómo hago yo? Si yo soy medio un poquito lento para hablar. Entonces el Señor le dice, eres tú el indicado. Ustedes notan que hay unas dinámicas de conflicto que son entendibles, las cuales el Señor no le pone cuidado. Entre ellas, la dificultad que tiene con la persona que invita. ¿Cómo hacen de escándalo ustedes, hermanos? Cuando no es Matías, son ustedes. Ya. Entonces, les estaba diciendo que el Señor le dice entonces Moisés le pone como un pero y rápidamente el Señor dice, mira, ve con Aarón y Aarón te va a más o menos a traducir, ya tú le dices, mira, porque él se conocía muy bien ustedes saben, se crió con ese faraón, entonces él le iba a decir, mire, medio hermano, ya, ve y le dices, Aarón le habla, pues que ese se sabía hablar muy bien, muy de corrido, y ya, eso era todo. En la narrativa del Antiguo Testamento, eso no se deja ver para los estudiosos. La intención de Dios era la guerra, era matar, era acabar. No, la intención de Dios era, dile al faraón que por favor los deje ir.
que ya está bueno y que yo, como Dios, les tengo un lugar en otra parte. Eso es otra cosa, pero les tengo un lugar en otra parte. ¿Ya? ¿Está bien? Eso es todo lo que tienes que hacer. Al fin y al cabo Moisés hace caso, va, y ustedes ya conocen la historia. Lo que sucedió después, que ustedes dicen eso fue terrible, se puede entender y se puede revisar. Por ejemplo, las plagas. Y ustedes podrán ver que hay unas maravillosas estrategias de presión sin dificultades. Eso se puede entender y algún día ojalá tengamos la oportunidad de explicar, o mejor, de hablar de este asunto. Porque solo hasta el último momento, en el corazón duro, que además es muy curioso, porque en el Antiguo Testamento uno dice, ¿qué pasa? Por eso tenemos que leer la Biblia con cuidado, hermanos. Porque resulta que Moisés, pongan ustedes qué lógica tiene esto, por eso hay que leer la Biblia y ustedes la leen, pues sí, y a veces oran así. Voy a hacer un paréntesis aquí, por ejemplo, el Señor le dice a Moisés, ve y habla con Faraón y dile que deje ir al pueblo, que es necesario que se vaya. Entonces, dice el autor, repito, el que cuenta, y el Señor endureció el corazón de Faraón y no los dejó salir. Y yo me preguntaba, desde que era niño, pero entonces ¿para qué lo mandó? O sea, vaya, dígale a Faraón, y entonces el Señor, no lo dejes ir, no lo dejes ir. No, Faraón no. Entonces dice, pero ¿qué es eso? O sea, ¿cómo se puede entender eso? O sea, ¿qué clase de Dios es ese? ¿Ya? Y entonces vuelve y la primera plaga y el Faraón dice, sí, váyanse. Y luego dice el texto, y el Señor endureció el corazón de Faraón y ya no los dejó ir. Esto no tiene sentido. O sea, tenemos que explicarlo de otra manera y entenderlo de otra forma para que esto pues no hable mal de Dios, ¿no? O sea, no es un Dios raro, díscolo, medio raro, o sea, yo hubiera podido decirle a Dios, Señor, ¿a qué estás jugando? En serio, venga, ¿qué estás haciendo? Claro, algunos evangélicos muy avesados, eso era para demostrar el poder de Dios. No, hermanos, en serio que no. No, es que Dios quería darle una lección a Faraón, pero bien dada. ¿En serio? ¿En serio? Yo no creo. Y el Nuevo Testamento no lo cree. Todo el Nuevo Testamento, a pesar de las grandes dificultades que tenemos en algunos textos, no lo cree. Entonces, lo que está diciendo la Biblia es, en el cántico hay que revisar esto muy bien. Porque lo que alaba el cántico y por lo que alaba el Señor, Moisés y el pueblo a Dios, es por tres cosas. Por favor, no lo descuidemos. Y eso es parte de nuestra alabanza aquí, hoy, en este tiempo. La primera razón por la cual Moisés y el pueblo alaba al Señor es porque el Señor es su fortaleza. Fortaleza. Él no nos da fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Es diferente. O sea, no es, Señor, dame fortaleza. No oren así. Mal orado. Por eso Santiago dijo, y ustedes piden y no reciben porque oran mal. ¿Cómo tiene usted y yo que orar cuando pedimos fortaleza? Señor, Dios, Padre, sé mi fortaleza. Tú eres mi fortaleza. No es que me dé poquita fortaleza. No. Fuente de fortaleza, jarte un poquito de fortaleza. No. Tú eres mi fortaleza. Él no me da por cucharadas de fortaleza en su fuente, sino yo me meto en la fuente y Él es mi fortaleza. Es decir, yo me refugio en la fortaleza que es Dios. ¿Me hago entender? Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Cuando usted y yo estamos pasando por un momento difícil, yo me refugio en Él, Dios, nuestro Padre, que es nuestra fortaleza. Por eso dice el Salmo, por tanto, no temeré. Segundo, después dice la Biblia, y tú eres mi refugio. Voy a leerlo en la Reina Valera. Aquí está. ¿Dónde está? Aquí está. Señor Jehová, tú eres mi fortaleza. Y el segundo, tú eres
mi cántico. Mi cántico. Esto es muy interesante, porque el ejercicio aquí es de la alabanza. ¿Se acuerdan que él está diciendo, hecho a la mar? Se supone que ese es el cántico de alabanza. Pero miren lo curioso. El Señor, no solamente es fortaleza y refugio, ¿no? Sino es mi cántico. ¿Cómo así? ¿Qué significa que Dios es la canción? No le cantamos canción a Dios, sino Dios es mi canción, exactamente en la misma línea de no me das fortaleza, sino que tú eres mi canción. Es decir, cuando nosotros cantamos, estamos entonando no para Dios, sino a Dios. Dios es nuestro cántico. Eso es lo que dice el texto. Es súper bonito, porque en la bendición de estar juntos, de bendecirnos como hermanos, cuando cantamos, Dios es nuestro cántico. Eso es bellísimo. Y necesitamos entenderlo, porque esa es parte de la alabanza. ¿Ya? Como Dios es nuestro cántico, Él está presente. Y al cantar a Dios, es decir, cantar la canción Dios, Padre, nuestro Dios, Él es nuestro auditorio. Eso lo dijo un famoso y conocido filósofo europeo, Kierkegaard. Cuando la comunidad alaba, debe entender que su auditorio no es el auditorio, es Dios. Claro, está acá. Él es nuestro cántico. Entonces, cuando el coro se para aquí y canta tan lindo como cantó, nosotros creemos que ese coro canta para ustedes. No, ustedes están aquí de colados. Y dicen amén y todo, pero el amén de ustedes es alabando junto con ellos al Dios que es nuestro cántico. ¿Notan? Yo quiero preguntarles a ustedes, aquí hasta ahora, en este momento en donde hay cosas feas, guerra, muerte, dolor, tristeza, por eso es tan importante que revisemos esto a la luz del Evangelio. Y la tercera cosa que es Dios está en el versículo 2, y ha sido mi salvación. Mi salvación. O sea, tú me has salvado. En el Antiguo Testamento tenemos que leerlo muy bien, porque uno ve, como en este caso también, cómo es la salvación del Señor. No es que el Señor me salva, no es que el Señor me salva, Él es mi salvación. Por Dios, hermanos, entendamos esto. Él es mi cántico, Él es mi fortaleza, Él es mi salvación, no mi salvador, es mi salvación. Cuando no entendemos esto, nuestras relaciones, nuestras dinámicas de fe se alteran montones, porque uno se siente con falta de fortaleza y pide fortaleza. Señor, uno lo dice, las viejitas, los abuelos, los papás, ay Señor, dame fortaleza o dame paciencia. O como el Señor del meme dice, Señor, sálvame. No, el Señor es mi salvación, es su salvación. Él se constituye en el agente mismo de salvación. Nosotros, al estar en Él, estamos salvos. Eso es lo que dice el cántico. Y eso lo dirá el Nuevo Testamento muchas veces. Por eso es tan importante entender esto, hermanos. Porque en el ejercicio del pensamiento de lo de la guerra, aquí tenemos un problema. Y es que aparece un refrán que surgió de lo que el pueblo de Israel vio. Y este es el problema del conflicto. Y este es el problema de la guerra. Cuando Dios a mí me dice, yo soy tu fortaleza, ven aquí. Cuando Dios me dice, yo soy tu cántico, canta esta canción. Y cuando me dice, yo soy tu salvación, ven aquí. En mí hay salvación. Quiero que me digan en dónde está el enemigo.
¿En dónde están los muertos? ¿En dónde están los caballitos ahogados? No, está en la canción que representa la alegría del ser humano conflictivo y guerrero. Porque el ser humano conflictivo y guerrero tiene una horrorosa, humana y pecaminosa costumbre. Y es que su alabanza y su alegría está fundamentada en el daño y la muerte y la tragedia de su enemigo. Y eso no es evangélico. Eso no es evangelio. Eso no es de Dios, como diría la abuelita. Eso no es de Dios. ¿Dónde está el placer de la guerra que pierde uno y gana el otro? En el placer casi hedónico del que ganó la batalla, y entonces recuerda a los muertos. Murieron tantos, ganamos tanto, el botín fue tanto. Yo no encuentro eso en el cántico sencillo y simple, pero tenemos que organizar esto muy bien, porque si efectivamente había aprendido Moisés y todo el pueblo que Dios era su fortaleza, su cántico, su refugio también y su salvación, estaba indicado que era una acción que no estaba relacionada con la guerra. El tema de la guerra es absolutamente humano y está caracterizado, repito, cuando un hombre o una mujer en tensión, en guerra, en conflicto, se alegra profundamente por la caída, la muerte y el dolor de sus enemigos y de todos los que están con él. Si sabe que se le murió el perrito a fulano de tal, bien hecho, era bien malo. ¿El perrito? No, el Señor. ¿Y el perrito qué tiene que ver? Ay, qué bueno. Alguna persona va a decir, se murió el perrito del pastor. Bien hecho, no se la pasaban sino paseando y no pensaban en los pobres. ¿Sí? Van a haber personas que cuando sepan, que espero que no sepan, pero a lo mejor eso va a ser universal. Cuando se muera Mona, pues todo el mundo va a saber. ¿Notan ustedes? Aquí hay una diferencia importante. Por eso, el concepto del que yo les digo en serio, se convirtió en doctrina cuando un cantor, un hombre, un humano, absolutamente complacido por la muerte del enemigo, dice: Dios es varón de guerra. Eso está en el cántico. Y usted dice, pastor, y entonces hay una dinámica aquí distinta. Cuando el Señor, Moisés y todos sabían quién era su refugio, quién era su fortaleza, como nosotros hoy aquí, ¿en serio que estamos orando porque el enemigo se muera? Usted ha hecho esa oración. ¿Por qué nos gusta a nosotros El Justiciero, John Wick? ¿Por qué nos gusta? Por ese placer morboso que uno sabe que John Wick va a ganar. Pero ¿nos alegra que John Wick siga vivo y gane? No. La película consiste en dejarnos placenteramente ver cómo mata y acaba con el malo. ¿Eso es de Dios? No, eso es humano. Eso es lo que ha caracterizado al ser humano, que se ha alejado de Dios y ha pensado que su Dios es un varón y un Dios de guerra. Primero, no es un varón, y en segundo lugar, no es de guerra. Los profetas en el Antiguo Testamento lo dijeron por Dios, dijeron: el Señor tiene con ustedes pensamientos de paz y no de guerra, de amor y no de odio. Ustedes tienen que saber que el Señor quiere que ustedes tengan paz y estén en paz. El saludo más importante del judío es Shalom, que es paz intensa, integral y profunda. Y hay paz y deseo de paz para los otros pueblos. Es totalmente mal leído este asunto. Pero nos gusta. Y cometemos un gran error que está en el Antiguo Testamento. Y es que por muchos años el pueblo de Israel
le puso un nombre porque no quiso repetir el tetragrama, es decir, Yahvé. Puso Adonai y entonces ahora lo llamaba el Señor de los ejércitos. Y eso se hizo parte de nuestra vida, de nuestra teología y de nuestra liturgia. ¿Qué cantamos? Cantábamos. O sea, esto ya no cantamos casi acá. A combatir resuena la guerrera voz del buen Jesús, que hoy no está. Desmayar, seguirle siempre con valor y la victoria plena os dará. Y todos armados, a la batalla, oh Cristian. ¿Sí ven? Y ustedes se imaginaban en un ejército. Y claro, como nos dejaron meter en el canon del Nuevo Testamento, Apocalipsis, las veces que hay la palabra guerra en Apocalipsis son poquitas, son 8 o 9. Y de esas 6, 7 son de Apocalipsis, porque Apocalipsis es un texto pues de guerra. Pues es una reconvención a que este Mesías sí mata, sí aniquila, sí acaba, sí lucha contra el mal. No, hermanos. No, hermanos. Ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, Dios quiso la guerra ni la muerte de nadie. Por una sencilla razón, porque todos ellos eran sus hijos y sus criaturas amorosas y amadas. Nosotros hicimos a Dios el capitán de nuestro ejército y lo metimos en nuestro ejército y lo hicimos general de nuestro ejército y lo pusimos a pelear nuestras luchas. Y usted me pregunta, pastor, entonces eso del carro, en la mar, no sé qué. Pues mis hermanos, eso lo miraremos mucho mejor en la próxima vez que nos encontremos. Porque usted dice, pero venga, pastor, la gente que entonces se constituye enemigo mío, ¿qué le pasa? O sea, yo no me alegro, sí, yo no me tengo que alegrar por la muerte y el mal de mi enemigo, eso está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero, y por eso estas cosas deben ser corregidas. Pero la persona, el hombre, el grupo que se constituye enemigo suyo y lo ataca, para eso Dios es nuestra fortaleza. Y Él atacándonos cae en medio del camino. Pierde en medio del ataque, de la fuerza, de la rabia, de la brutalidad. Voy a hacer un ejercicio un poco ridículo hoy, pero para cerrar, como para que ustedes más o menos tengan en cuenta, porque esto es muy complicado, porque ustedes dicen, pero pastor, me deja cabezón, es que hay demasiadas veces en las que el Señor, sí, siempre que yo digo, y el Señor estuvo conmigo y derrotó a mi enemigo y lo mató y lo humilló y lo aplastó, eso es mío. El Señor desde el cielo dice, no, yo no hice eso. No. Voy a bajarme ya con ese micrófono y les digo qué fue lo que pasó en el Mar Rojo. ¿Está bien? Lástima que los niños no estén, ellos disfrutarían esto. Ok. Hay un montón de cosas que está advirtiendo Moisés a través del mensaje que el Señor le dio a Moisés diciendo, solamente quiero que salgan. He escuchado su oración, la están pasando muy mal. Yo soy su fortaleza, yo soy su refugio, yo soy su salvación, yo soy su cántico. Vamos, caminen. En un momento determinado, los enemigos están haciendo un montón de cosas que generan un montón de situaciones. Voy a citar solamente la última. Cada uno de esas famosas plagas tienen un ejercicio puntual en donde un enemigo insiste en dañarme y Dios solamente me refugia. Solamente me refugia. Él es solamente mi refugio, no hace nada contra el enemigo. ¿Ustedes lo notan? Sí, lo van a notar, pónganle cuidado. Este escenario es, yo voy caminando y hay un momento determinado en que hay un ejército de enemigos detrás mío.
Todo el pueblo está ahí y Moisés está enfrente. Y está un mar haciendo, pues, ¿qué hacemos? Entonces, ellos dicen, Señor, tú eres mi salvación, tú eres mi refugio, tú eres mi cántico, tú eres mi fortaleza. Y en un momento determinado, en un instante determinado, se abren las aguas. ¿Por qué? Pues porque Él es mi fortaleza. Eso en términos prácticos usted lo ha vivido, yo lo he vivido, claramente lo hemos vivido. Dios se ha convertido en la fortaleza y el enemigo viene así a acabar conmigo. Hace poco pasó, hace poquito pasó. Venía con toda esas dos personas, el abogado y toda la gente, con toda. Nosotros llegamos tranquilos y el enemigo detrás. Nos sentamos y no tranquilos, no, todavía nos falta mucha fe. Y ya, que aquí está, 8 de la mañana, y pregunta el inspector, ¿qué pasó con la gente que estaba, ¿cómo se llama eso? Los querellantes. Yo soy querellado, sí, los querellantes. De hecho, los que lo quieren fregar a usted. No sé, doctor. Aquí estamos todos, ¿sí? Ok. Media hora, 40 minutos. Comencemos. Comenzamos, recibieron mi testimonio, desistimos. Imagina que estamos tan seguros que desistimos de los 2 testimonios y a mí solamente me interrogaron. Interrogaron al más asustado, al más bobazo para contestar. Pero el Señor era mi esperanza, pero además mi fortaleza. Y entonces yo contesté. Yo sentí que el Señor me estaba guiando en cada palabra y ya. El Señor dijo, muy bien, Entonces, ok, listo, ya puedo, ¿cómo se llama? Definir, fallar, ya puedo fallar. Fallar en el sentido de sentencia, no de fallar porque estaba haciéndolo muy bien. Y Él simplemente dice, muy bien, de acuerdo a todo lo que ustedes han dicho, lo que dijeron los otros señores, ya, esto tiene que ver con esto y esto y esto y esto. Por lo tanto, esto no coincide, o no, ¿cómo se llama eso? Está fuera del tiempo. Eso tiene un nombre especial que ahora se me olvidó. El caso es que dice, sí, o sea, sí, más o menos como eso. Aquí están los abogados que me pueden ayudar, pero es que sí, pero no hay, tenían que ser 5 meses y tenemos mucho más con la posesión del lugar. El caso es que el inspector dice, no tiene que ver conmigo, archivo esta cuestión, la archivo y les invito a que si quieren manejar eso por otro lado, pues vayan a otras instancias judiciales. Y en eso que él acaba de decir eso, dice el secretario, doctor, la señora fulana de tal, que era la querellante, está pidiendo que la dejemos entrar. Yo quiero que ustedes escuchen esto en torno al Mar Rojo, ¿oyen? Al Mar Rojo, ¿está bien? Entonces el inspector dice, sí, está bien, señora, preséntese, no sé qué, por favor, su cédula. Y la señora ponía la cédula, no la leo, señora, no sé quién es usted. Y la señora ponía la cédula ahí y ya, al fin la leyó. Ok, bueno, aceptemos que usted está, acabo de fallar. Y ella dice, doctor, ¿cómo hace eso? Si la reunión era a las 10. Y el inspector dice, no señora, era a las 8. ¿Quién le dijo que era a las 10? Nosotros estábamos seguros. El señor de todas maneras miró y dijo, no, aquí está en el acta a las 8. Ya no hay nada que hacer. Echó a la mar los carros. No, hermano, no nos confundamos. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió es que por alguna razón se les olvidó, se confundieron, y yo creo profundamente en la bendición de un Señor que es mi refugio. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, estábamos caminando. En ese proceso estábamos caminando como el pueblo de Israel y encontré un obstáculo al que el Señor fue su refugio, fue su fortaleza. Cuando se refugiaron en Dios, escuchen bien porque esto es un tema absolutamente teológico. Los enemigos que para nada quieren a Dios como refugio,
que para nada quieren a Dios como su salvación, que para nada quieren a Dios como su canción, no encontraron refugio. Así que el obstáculo que se les presentó a los israelitas, del cual Dios los libró, a ellos no los libró. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, cuando yo voy caminando acá y encuentro un obstáculo, me refugio en Dios. Él me abraza y me refugia. Mi enemigo no cree lo mismo que yo, así que recibe las consecuencias de su odio, de su fuerza, de su confusión, porque no hay un Dios al que él quiera acudir. Esa es la inmensa diferencia entre los que confiamos en el Señor y no nos alegramos de que mi enemigo y a sus caballitos los aplasten. Usted dice, pastor, o sea que estamos cantando mal esa canción. Pues claro que sí. No canten más eso. Y usted dice, entonces, ¿de qué nos debemos alegrar? Está en la canción, hermanos. Dios es mi fortaleza, Dios es mi cántico, es mi alabanza, Dios es mi refugio, Dios es mi salvación. E invitamos a todos los que se constituyen enemigos que busquen a Dios como su fortaleza, como su canción, como su refugio. Y cuando lo hagan, ya no son nuestros enemigos. Ya no. Y todos estaremos seguros. Necesitamos entender esto. Dios no es nuestro aliado para la guerra. Es nuestro absoluto aliado para la paz. Por eso quiero que vean, se está cometiendo un error, para que vean que yo no siempre hablo bondades de cierto sector. Cuando yo estoy hablando, queriendo ser vocero de una paz que llaman total, cuando yo quiero ser embajador de la paz y de la reconciliación, mi carácter tiene que ser ese. Eso cuesta montones. Cuando usted y yo como evangélicos decimos que somos los embajadores de la reconciliación y nos la pasamos agarrados, peleando, maldiciendo a unos a otros, revoluciones, ¿en serio? ¿Matanzas? Y usted dice, pastor, pero es que eso es una manera. El conflicto es conflicto, hermanos. Esperamos, confiamos, y aquí hay un problema grandísimo, porque ni unos ni otros, solo nosotros entendemos que es el que Dios sea y es mi fortaleza. Ya no más, hermanos, no puedo decir, yo soy embajador de la reconciliación, pero estoy peleando con aquel o con el otro. Yo soy un cristiano de Dios, pero además me estoy alegrando por el daño, el perjuicio, la muerte, la tristeza, la pérdida del que supuestamente es mi enemigo. Termino con esto, hermanos, para que noten que efectivamente no es evangélico alegrarme con la muerte y no puedo seguir cantando hecho a la, no, porque el Señor Jesús me enseñó, tú debes amar a tu enemigo. Si no amas a tu enemigo, no eres mi seguidor, ni crees en mí. Eres un judío ortodoxo. La sinagoga queda en las 70 y pico. Aquí somos evangélicos, que amamos a un Dios que es nuestra fortaleza y que la tragedia de mi enemigo es su no búsqueda de un Dios que estaría dispuesto a amarle y a ser también su fortaleza, pero que ellos o ellas lo desecharon. Oremos. Dios, te damos gracias
el abogado y todas esas personas quedaron peleando, maltratándose con el secretario y con el inspector. Y nosotros simplemente seguimos refugiados en ti, agradecidos por tu amor y por la victoria nuestra en la bendición de tu cuidado y de tu protección, no más que eso. No hicimos daño a nadie, no molestamos a nadie, no increpamos a nadie. Solo esperamos en ti y efectivamente eso hiciste, guardarnos. Eres nuestra canción y por eso te adoramos. Gracias por estar con nosotros. Quisiéramos vivir cada experiencia de conflicto, de ataque, de maldad de otro contra nosotros, así como nos enseñaste, recordando quién eres y quién quieres ser siempre para tus hijos e hijas. Amén.